Hola, aquí estamos en Crefán, Veracruz, evaluando una muestra de semen. El factor masculino evidentemente es muy importante para hablar de pronóstico reproductivo. Entonces hoy les vamos a mostrar cómo se realiza un buen diagnóstico del factor masculino. Porque saber es poder. Aquí podemos ver la imagen que habitualmente yo veo en el microscopio. La muestra de semen se coloca en un dispositivo que se llama la cámara de Mackler, que tiene esta cuadrícula que ven acá, y gracias a ella es que podemos calcular la cantidad de espermatozoides que estamos evaluando. Entonces, con una línea que tiene 10 cuadritos, contamos cuántos espermatozoides hay y de esa manera extrapolamos los millones de células que tiene en promedio esa muestra. ¿Qué solemos hacer? Si la muestra, por ejemplo, tiene poca cantidad de esperma, pues contamos varias líneas y sacamos el promedio. Este caso en particular tiene una concentración estimada de 25 millones de espermatozoides por mililitro de semen eyaculado. Posteriormente, entonces evaluamos la movilidad. Pueden ver, hay espermatozoides que se mueven, avanzan hacia adelante. Hay otros que se quedan como dando vueltas en el mismo lugar. Pero lo importante es que son espermatozoides móviles, por lo tanto están vivos y potencialmente pues, pueden generar la fecundación. Vemos cuántos espermatozoides son inmóviles y de esa manera establecemos el porcentaje total. Lo habitual, según el programa de la Organización Mundial de la Salud, es que una muestra se considera normal si tiene más de 20 millones de espermatozoides por mililitro de semen eyaculado y que tenga una movilidad de más del 35%, de móviles progresivos, es decir, que se desplacen. Ya no importa tanto si el desplazamiento es tipo A o tipo B como se hacía anteriormente, es decir, que sean rápidos o que sean lentos. Lo importante es que tengan desplazamiento. También evaluamos cómo está el fondo de la muestra. Podemos encontrar células inflamatorias, células redondas, como restos celulares, y eso nos puede informar si existe un proceso inflamatorio en las vías seminales de este paciente. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta imagen redondeada que se ve acá corresponde a un glóbulo blanco, un leucocito, pero aquí tenemos otro. Entonces, generalmente deberíamos ver entre ninguno o un leucocito por campo. En este caso, esta muestra tiene entre 2 y 3 leucocitos por campo. ¿Qué quiere decir por campo? Por campo visual. Cuando yo voy moviendo la lámina en el microscopio se van presentando diferentes espacios, cada uno de ellos en términos de microbiología lo llamamos así, un campo visual. Entonces contamos cuántas células inflamatorias hay por campo y eso también nos permite estimar si existe un proceso inflamatorio. Este caso en particular corresponde a un paciente que viene a un control, es decir, una muestra similar hace mes y medio, la evalué, tenía muchas más células inflamatorias, la movilidad era mucho menor que la que tiene en este momento. Y entonces con ese diagnóstico le indicamos tratamiento médico. Recibió ciclos de antibióticos, ciclos de antioxidantes y hoy estamos evaluando cuál ha sido el cambio. Generalmente las muestras seminales para poder observar un cambio que sea significativo debemos esperar como poco 4 semanas. ¿Por qué? Porque la espermatogénesis es un proceso que es progresivo. Entonces vamos mejorando las condiciones ambientales a nivel del tejido testicular, vamos dándole como nutrientes o mejor microambiente a los espermatozoides para su proceso de maduración y de esa manera le vamos haciendo seguimiento. En este caso, de una muestra de 25 millones de espermatozoides, se ha mantenido más o menos similar con la muestra anterior, pero su movilidad mejoró significativamente. La primera muestra tenía apenas un 30% de móviles progresivos y hoy estamos contando ya un 50% de móviles progresivos. De esa manera, vemos si hay respuesta o no al tratamiento, haciéndole seguimiento con este tipo de evaluaciones. Si tengo un paciente que tiene baja movilidad y se ve muy evidente que ese es el único factor, es decir, buena concentración, morfología normal, pero solamente baja movilidad, siempre les pido valores de prolactina y TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Y sí, los hombres también se deben estudiar desde el punto de vista hormonal. Este paciente tiene hipotiroidismo. Entonces no solamente recibió antibióticos para el tratamiento inflamatorio, para el proceso inflamatorio que tenía, sino también hormona tiroidea.
Entonces, en la medida en que su eje endocrinológico se vaya regulando, pues también se va a ver reflejado en la calidad seminal. En una oportunidad, por ejemplo, tuve un paciente que estaba en una situación de azoospermia, es decir, no tenía ningún espermatozoide en la muestra de eyaculado que analicé. Entonces, reinterrogando los antecedentes, vimos que le habían indicado tratamiento con testosterona. Tenía una situación diferente, una condición endocrina distinta y este fue el tratamiento que le indicaron. La testosterona inhibe el eje endocrinológico de los hombres, por lo cual disminuye la liberación de FSH y LH, que son las gonadotropinas que estimulan al testículo. Y finalmente él estaba en azoospermia. Entonces, ¿qué pasó? Primero, informarle de la situación. Segundo, suspender ese tratamiento. Esperamos un tiempo de 2-3 meses, lo volvimos a evaluar y persistía la azoospermia. Pero como sabemos que el origen era un bloqueo endocrinológico, entonces decidimos una estrategia diferente. Estimulamos el testículo y entonces le dimos las gonadotrofinas. Y al cabo de 6 meses, este paciente ya estaba en un conteo normal. Entonces fíjense la diferencia. Sabiendo un buen diagnóstico endocrinológico, indicamos un tratamiento diferente. Esta pareja, una vez que teníamos espermatozoides en el eyaculado, finalmente fueron al tratamiento de fertilidad y hoy en día pues son padres de 2 bebés. Entonces, algunas veces nos preguntan en YouTube, oye mira, mi esposo es azoospermico, ¿cuánto cuesta un in vitro o cuánto cuesta una inseminación con semen de banco? Mira, realmente necesitas tener una buena evaluación clínica de antecedentes, de exámenes de laboratorio, porque casos como este existen. Entonces hay pacientes que son susceptibles de tratamiento médico para mejorar su condición antes de avanzar a un tratamiento de fertilidad. He tenido pacientes que con este tipo de estrategias, bien sea con gonadotrofinas, antibióticos, antioxidantes, han mejorado su calidad seminal y en lugar de ir a un in vitro, pues van a una inseminación. Entonces, la estrategia diagnóstica es fundamental para poder establecer una estrategia terapéutica adecuada. Hay veces que me dicen, no, tengo los seminogramas que me dicen un laboratorio general, ¿los puedo llevar? Y yo, sí, claro, puedes traerlos. Los revisamos y vemos que la información como que no va acorde a toda la parte clínica que estamos interrogando. Entonces, es importante tener un buen diagnóstico. Cuando evaluamos estos seminogramas acá, muchas veces nos hemos encontrado con la sorpresa que la información es completamente diferente a la que sospechaban los pacientes. Entonces, si tienes varios años de infertilidad, se supone que la muestra está normal, pues no, algo debe estar ocurriendo. Entonces, un buen diagnóstico es la base para establecer el tratamiento adecuado.